Estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase sobre cohesión léxica y gramatical dentro de la materia de lengua y literatura. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos que, más que complejos, son un poco amplios, digamos así. Los hemos venido realizando durante todo nuestro paso por la escuela, por el colegio, y por lo tanto lo que vamos a hacer en este momento es recordar algunos de los conceptos que ustedes ya han venido analizando con el paso de los años académicos dentro del área de lengua y literatura. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de algunos conceptos, vamos a refrescar otros, ¿sí? Vamos a ponerle nombre a otros que a lo mejor siempre los estamos utilizando, pero que por alguna razón nosotros olvidamos, ¿no?, que dentro de la rama gramatical tienen nombres específicos, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar sobre la cohesión léxica y gramatical, que para qué nos sirve esta clase. Esta clase nos va a servir para poder construir mejores textos al momento de redactar cualquier tipo de escrito, no solamente los de tipo literario, sino también cualquier tipo de texto, puede ser académico, puede ser informativo, porque siempre las palabras tienen que estar muy bien organizadas, tienen que ser muy bien pensadas para que el público que lo va a leer o lo va a escuchar también, ¿no?, en el caso de que sea oral, puede tener una mejor comprensión de lo que nosotros estamos haciendo. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre cohesión léxica y gramatical. Y antes de empezar con estos grandes grupos que vamos a analizar el día de hoy, quiero que quede claro lo que es la palabra cohesión, que ya lo hemos venido viendo en algunas áreas, en algunos temas. Cuando hablamos, por ejemplo, de párrafos, siempre hablamos de coherencia, cohesión y corrección. Entonces, ¿qué es esta palabra cohesión? Vamos a empezar por esa parte. La palabra cohesión, la RAE la define como la acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de las que están formadas. Es decir, es la unión, es pegar algo, ¿no?, juntar algo para que quede bien estructurado. Eso es cohesión. Cuando nosotros hablamos dentro de lengua y literatura, vamos a entender a la cohesión como esta capacidad que tenemos para relacionar o unir diferentes palabras, diferentes oraciones, diferentes párrafos en un texto para que éste se encuentre correctamente escrito y se entiendan estos textos. Entonces, en lengua y literatura, la cohesión lo que nos va a ayudar es ¿para qué? Para relacionar, para que estas palabras, párrafos, textos estén bien unidos, bien conformados y que el mensaje del texto que nosotros queremos transmitir pues quede claro a la audiencia, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, nosotros vamos a hablar dentro de lengua y literatura sobre cohesión léxica y cohesión gramatical, que son dos cosas que unidas hacen párrafos muy buenos, párrafos perfectos, y que los vamos a tener que estudiar necesariamente para que ustedes puedan al momento de redactar pensarlo y repensarlo para que sus textos queden muy bien redactados y sobre todo quede muy bien comprendido el mensaje que quieren transmitir a su público, que ese es el objetivo de cualquier texto, ¿sí?, de cualquier tipo que sea, no solamente de los literarios, no estamos hablando solamente de novelas o de ensayos, sino también puede ser cualquier tipo de texto, inclusive los textos informales que nosotros utilizamos dentro de las redes sociales pueden tener cohesión léxica y gramatical, y eso va a decir mucho de nosotros. Ok, entonces, cohesión, acción de unir algo, de que las cosas queden bien pegadas, bien adheridas. En el caso de lengua y literatura, que todo lo que conforma el texto, palabras, oraciones, párrafos, quede muy bien conformado para que quede correctamente estructurado. ¿Cuál es la diferencia entre cohesión léxica y gramatical? Estamos hablando de cohesión, de estas adherencias, ¿no?, de esto de quedar muy bien los textos, pero si decimos que existe cohesión léxica y cohesión gramatical, ¿cuáles son las principales diferencias? ¿O en qué se diferencia o es exactamente lo mismo? Bueno, vamos a empezar con la cohesión léxica.
Cuando hablamos de cohesión léxica, hablamos de palabras, de las palabras que conforman un texto. Vamos a hablar de vocabulario elegido para comunicar una idea y que esté correctamente ordenado para que se pueda comprender. Cuando nosotros hablamos de léxico, nosotros hablamos de vocabulario. ¿Sí? A veces decimos, qué buen léxico que tiene, y lo decimos por decir, cuando léxico lo que trata de decir es sobre el vocabulario que nosotros utilizamos. Entonces, cuando nosotros hablemos de cohesión léxica, todo lo que vamos a estudiar dentro de cohesión léxica va a estar relacionado con las palabras, ¿sí? Por otro lado, la cohesión de tipo gramatical es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. Cuando nosotros hablamos de cohesión gramatical, nosotros vamos a hablar de contexto, es decir, ya no de lo que me dice la palabra o de cuántas palabras bellas, hermosas yo utilice dentro de una oración o dentro de un párrafo, sino cómo yo estructuro esas palabras, cómo yo las ubico esas palabras en el contexto, en todo el texto que de todas las palabras que están rodeando, cómo yo las estoy ubicando para que sea correctamente interpretado. Entonces, ¿hay diferencia? Sí, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre cohesión léxica y gramatical? La vamos a poner en otras palabras. La cohesión léxica la vamos a ver como la parte interna del texto, es decir, todas las partes, el vocabulario, todas las palabras, cómo están conformadas entre ellas, esa es la parte léxica, las palabras dentro del texto. Y cuando hablamos de cohesión gramatical, vamos a pensar en una estructura externa de la oración, ¿sí? La estructura externa de la oración que nos va a decir cómo tiene que estar correctamente organizadas las palabras para que se comprenda. Lo vamos a ver mejor cuando abordemos cada una por separado, ¿sí? Pero de momento lo vamos a diferenciar así. La léxica es interna y la gramatical externa. Vamos a seguir. Vamos a empezar con la cohesión léxica, ¿sí? Digamos de la parte del vocabulario, la parte interna, esencial, digamos, del texto. Cohesión léxica, ¿y para qué? ¿Para qué queremos estudiar la cohesión léxica? Bueno, aparte de la primera razón que ya dimos, que es para que los textos estén correctamente escritos y se pueda comprender y que hablen muy bien de ustedes como profesionales, como personas, la cohesión léxica la vamos a realizar para que a través del texto sigamos el desarrollo de las ideas que en él aparecen, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros garantizamos el proceso de la línea argumental del texto, es decir, no nos vamos a perder en cuanto a las cosas que nosotros queríamos transmitir en el texto, ¿sí? O sea, a ver, vamos a poner un muy mal ejemplo de cohesión léxica. Por un lado, yo estoy hablando de papas, ¿no? Y después me paso al coronavirus, y después me paso a la educación, y después me paso por último a las vacaciones. Eso no tiene cohesión, ¿sí? No hay nada adherido, no hay nada que ajuste ese grupo de palabras que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la cohesión léxica es que a través de todas estas estrategias que vamos a ver, se siga el proceso de línea argumental del texto, ¿sí? Y que no nos salgamos y que aparte de todo eso, quede muy bien estructurado las oraciones. Vamos a empezar. Aquí dice, la repetición de palabras, ideas o conceptos supone uno de los mecanismos básicos de la cohesión. Esto lo vamos a ver mejor en las herramientas o los recursos de cohesión léxica que nosotros vamos a ver a continuación. Cada cohesión léxica y gramatical tiene sus propios recursos para poner en práctica, ¿sí? Entonces, dentro de la cohesión léxica, que es esta que hablamos de la forma interna, del vocabulario, de garantizar el proceso de línea argumental, nosotros vamos a tener ciertos recursos que nos van a ayudar para que esto se cumpla. Y estos están relacionados con la repetición de palabras, ideas o conceptos. Pero los vamos a ver mejor a continuación. Entonces, ahora sí, vamos a los recursos de cohesión léxica. En esta parte sí necesito que me pongan mucha atención porque, como les digo,
hay algunos conceptos que nosotros hemos venido aprendiendo ya desde hace algún tiempo, pero que a lo mejor nos los hemos olvidado en todo el trayecto escolar, ¿sí? Vamos a poner mucha atención. Entonces dice, vamos a ver 3 herramientas básicas, 3 recursos básicos para lograr cohesión léxica. Al momento de yo escribir, lo vamos a pensar de esta manera. En primer lugar, tenemos como primer recurso la repetición de palabras. Siempre nosotros hablamos de que repetir palabras se llama redundar, ¿sí? Pero hay unas claves, digamos, que nosotros podemos utilizar para que la repetición de palabras sea utilizado como un recurso lingüístico y no como un vulgarismo, por ejemplo, que nosotros podemos utilizar dentro de las oraciones. El repetir, por ejemplo, a cada momento, Juan estaba paseando y Juan estaba yendo y Juan se fue y Juan vino y Juan... Eso crea redundancia, pero hay algunas claves, como vamos a ver a continuación, para poder repetir las palabras y que los conceptos queden en el lector o en la persona que esté escuchando mi discurso o lo que sea, ¿sí? Mi texto. Entonces, la repetición de palabras, pero no yendo a la parte de la redundancia. En un texto suelen repetirse las palabras clave. Es muy diferente causar redundancia en un término que no tiene ningún sentido dentro de mi tema que estoy abordando a utilizar redundancia o repetir palabras clave, ¿sí? Estas palabras clave nosotros tenemos que buscar cuáles son nuestras palabras clave de nuestro texto y señalar su ubicación a lo largo del mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me ayuda este recurso de tipo lexical? Lo primero que tengo que hacer es mirar cuál es el tema que yo estoy tratando y encontrar palabras clave. No me acuerdo si fue con ustedes que hablé sobre las palabras clave, pero estas palabras clave son igual a los tags, ¿no? Que suele haber, por ejemplo, ahora en los videos de YouTube o los hashtags, ¿sí? Esas etiquetas, esas pueden ser palabras clave, es decir, palabras que nosotros utilizamos a lo largo de todo el escrito y que son realmente importantes. Por ejemplo, estamos hablando, tomemos el ejemplo en que estamos viviendo, estamos hablando de esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, dentro del texto que yo estoy redactando, podría encontrar máximo unas 5 o 6 palabras clave, porque no pueden ser más que esas, que resumirían en cierta forma todo lo que yo estoy hablando en el texto, en el informe, en el artículo, en lo que sea que esté redactando, ¿sí? Supongamos que ahí mis palabras claves son pandemia, coronavirus, influenza, tratamiento y no sé, y alguna otra palabra más, ¿sí? Importante. Entonces, esas son las palabras que yo debería repetir a lo largo del texto, ubicándolo de manera estratégica. Es decir, no voy a confundir repetición con redundancia y decir, la pandemia está cobrando 10.000 vidas, la pandemia está en todo el mundo, la pandemia sigue su curso. O sea, ahí sí estoy usando redundancia y no repetición. ¿Cuál es la diferencia? Que en la redundancia yo ubico la palabra seguido, ¿no? Seguido, porque yo parece que no entiendo otro término más. En cuanto a la repetición con palabras clave, lo que tengo que hacer es utilizar esas palabras muchas veces en el texto, pero de manera distribuida. De esta manera, ¿qué voy a causar yo en el lector o en la persona que me está escuchando? Voy a causar que se quede con esas palabras que he repetido y comprenda el mensaje que estoy enviando, ¿sí? Entonces, primer recurso, repetición de palabras. Hasta aquí todo es sencillo. Siguiente recurso, utilizar las familias léxicas. Esta parte de familias léxicas ustedes lo ven desde la básica, pero lo vamos a refrescar, ¿sí? Las familias léxicas permiten la repetición de un lexema que marcaría el significado clave. Cuando nosotros hablamos de familias léxicas, hablamos de un grupo de palabras que siempre van a tener un lexema o digamos, un trocito de palabra, una sílaba, que se va a repetir y que por lo tanto se va a asociar con el significado central, y eso nosotros ya lo hemos visto. Ejemplo, ¿no? Muy fácil de
de esta familia léxica. Pan. La palabra pan, ¿sí? Que es este bollito salado, este bocadito, ¿no? Este alimento. Puede salir de esta palabra tan simple, puede salir diferentes palabras que forman una familia léxica y que, a diferencia de la familia semántica que ya vamos a ver después, la diferencia es que siempre se va a conservar el lexema o la sílaba, digamos, pan en alguna parte del resto de palabras y que lo que va a hacer es conectar con ese significado central que es pan, que es este alimento, ¿sí? Entonces, de pan, empanada, ¿no? Que quiere decir algo hecho de harina, panecillo, empanar, panadero, panificar, empanadilla, panadería, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las palabras que pueden surgir de este lexema pan, que se derivan de este lexema pan y que tienen el mismo, o que va concatenado el significado. Si yo digo panadería, pues el lugar donde se hace pan. Panadero, pues la persona que hace pan, ¿sí? Panecillo, un pan pequeño, un dulce diferente al pan, pero que tiene la misma consistencia. Empanar, utilizar apanadura para freír algo, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de familias lexicales, hablamos de palabras que conservan un mismo lexema y que, por lo tanto, yo voy a poder comprender el significado de esas palabras a partir del uso de ese lexema. ¿Cómo me ayuda esto dentro de la redacción? Nosotros vamos a ver ejemplos más prácticos en nuestra clase, pero, por ejemplo, lo que nos ayudaría dentro de la redacción es utilizando familias léxicas de manera que no necesitemos redundar, no repetir, sino redundar en las mismas palabras y con eso la gente también comprende muy bien el mensaje porque estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de una familia léxica, ¿sí? Entonces todas las palabras relacionadas con ese lexema van a ir incluidos dentro de mi texto y todas las personas van a comprender porque conserva el mismo lexema porque es una familia léxica, ¿sí? Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto dos recursos, ¿sí? Primero la repetición de palabras clave, que no es lo mismo que redundancia, y el uso de familias léxicas. Tercero, relaciones semánticas. Y aquí sí nos vamos a extender un poquito más. Cuando hablamos de relaciones semánticas, hablamos de tres diferentes tipos de recursos que nosotros podemos utilizar, ¿sí? No solamente los dos recursos anteriores nos pueden ayudar a comprender el mensaje que queremos transmitir. Y además, no se puede repetir a cada momento porque se puede caer en monotonía, ¿sí? La monotonía quiere decir que nosotros nos mostramos poco expertos en el tema por estar repitiendo constantemente palabras, inclusive si es que son de la misma familia léxica. Por lo tanto, estas relaciones semánticas, que son tres que vamos a ver, lo que nos va a ayudar es a que nuestro texto tenga un vocabulario mucho más amplio y que por supuesto se vea que existe un estudio de por medio para poder construir los textos, ¿sí? Entonces el primero y muy fácil va a ser sinonimia y antonimia, que lo vamos utilizando y que de hecho lo utilizamos siempre. Vamos a ver también hiperonimia e hiponimia. Vamos a ver en qué se diferencian. Y por último vamos a hablar de campos conceptuales, ¿sí? Vamos a ver de uno en uno. Bueno, en primer lugar, no hemos hablado sobre sinonimia y antonimia. ¿Por qué? No hemos hablado de sinonimia y antonimia porque es algo que es muy básico, que nosotros lo conocemos todo el tiempo y solamente se habla sobre sinónimos y antónimos. Cuando nosotros podemos utilizar sinónimos y antónimos, lo que estamos dando a conocer es que nosotros tenemos una riqueza en el vocabulario, pues podemos utilizar diferentes palabras para referirnos a lo mismo en el caso de los sinónimos o a cosas diferentes en el caso de los antónimos, ¿sí? En el caso de los antónimos, a veces los textos se enriquecen gracias a la inclusión de elementos contrarios, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos sinonimia y antonimia, el texto se ve enriquecido e incluso se puede ver como una figura literaria muy bien utilizada,
¿sí? Entonces en este no vamos a ahondar mucho porque lo utilizamos constantemente. Cuando, por ejemplo, nosotros no queremos causar redundancia, lo que hacemos es de una buscar sinónimos para que se vea ese o se refleje ese vocabulario rico que nosotros podemos poner dentro de nuestros textos. Vamos ahora sí con la hiperonimia y la hiponimia, que están dentro de los campos semánticos. Entonces, la hiperonimia se va a diferenciar de la hiponimia y es muy sencillo y lo vamos a comprender mejor con los ejemplos que están puestos. Las palabras hiperónimas son las palabras cuyo significado engloba a los otros y esos otros son los hipónimos. Lo vamos a poner de esta manera. La hiperonimia es el todo, el significante, el todo, el que abarca todo el significado. Y la hiponimia son las pequeñas partes de ese todo. Lo vamos a entender mucho mejor con un ejemplo y es muy sencillo. Por ejemplo, la palabra, vamos a ver la palabra frutas. La palabra frutas es la hiperonimia, porque es un significado global. Y de ese significado global, que es frutas, yo puedo sacar palabras hipónimas que se relacionen con el concepto principal, es decir, de frutas, que es la palabra de hiperonimia, la hiponimia sería, pues, manzana, pera, mandarina, durazno, es decir, todas las frutas, ¿sí? La palabra fruta engloba a todas las que acabé de mencionar. Esa es la diferencia entre hiperonimia e hiponimia. Hiperonimia es el todo, el significado grande. E hiponimia, pues, es lo que se va desglosando los significados más pequeños de este gran significado. Ahora sí vamos con estos ejemplos. Por ejemplo, la palabra con hiperonimia, cereales. ¿Sí? Ese es el significado grande. Y las palabras más pequeñas que se derivan de esta, que serían la hiponimia, pues sería el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el maíz, el trigo, todo lo que sean cereales. ¿Sí? Es muy sencillo. Vamos con flores, por ejemplo. Esa palabra, que es un hiperónimo, engloba a todas las rosas, claveles, azucenas, jazmín, etcétera, que vienen a ser los hipónimos. ¿Sí? Vamos con la palabra planetas. Hiperonimia, el significado global. Y de eso se derivan los más pequeños, que serían Saturno, Tierra, Marte, Júpiter, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los planetas serían los hipónimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro más fácil. Colores, ese sería el hiperónimo. Y amarillo, verde, rojo, azul sería hipónimo. Esa es la diferencia entre hiperonimia e hiponimia. ¿Cómo utilizo yo esto dentro de mis textos? Pues lo puedo hacer enriquecer cuando yo conozco sobre estos campos semánticos, ¿sí? Cuando yo puedo reconocer qué es hiperonimia e hiponimia y los puedo utilizar a mi favor dentro del texto. Finalmente, y el último recurso de este tercero es sobre las familias léxicas, es sobre los campos conceptuales, que se parece al anterior, se parece a hiperonimia e hiponimia, pero pues tiene una variante que lo vamos a comprender enseguida. Son diversas palabras que se derivan de un solo concepto. Aquí ya no hablamos de significados, sino aquí hablamos de conceptos, que es algo muy diferente, ¿sí? Entonces el ejemplo es muy sencillo y por lo tanto lo van a poder comprender. Dice, el gran concepto es fútbol, ¿sí? Y los conceptos que se derivan de ese concepto, o sea, son conceptos, no son palabras, sino son conceptos que se derivan de pues será todo lo que esté relacionado con el fútbol, delantero, arco, gol, tiro de esquina, no sé, penalti, todo lo demás, ¿sí? Del campo conceptual de este concepto educación, todo lo que esté relacionado con educación. Pizarra, profesor, marcador, materia, colegio, escuela, pero estamos hablando de conceptos, no de significados. La diferencia entre hiperonimia, hiponimia y los campos conceptuales es que uno habla de significados. Vamos a regresar.
las palabras hiperonímias lo que hacen es que el significado engloba a los otros. Si yo hablo de frutas, yo hablo pues de mandarina, manzana, pera y todos los demás. Cuando yo hablo de campos conceptuales, no estoy hablando del significado de la palabra, sino del concepto, que es algo mucho más grande y que puede englobar no simplemente frutas, sino todo lo que está relacionado con las frutas. Por ejemplo, si yo pongo al campo conceptual frutas, no solamente es manzana, pera, mandarina, sino frutas está relacionado con ¿qué? Con el mercado, está relacionado con árbol, está relacionado con fotosíntesis, está relacionado con nutrición, está relacionado con alimentación. Eso es la diferencia. En el campo conceptual se habla de conceptos mucho más amplios y en hiperonimia y hiponimia lo que hablamos es de significados, ¿sí? Vamos al siguiente. Listo, hemos acabado cohesión léxica. La primera parte que es cohesión léxica. Aquí hemos visto sobre cohesión léxica, familias lexicales, hemos visto relaciones semánticas, sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia y hemos visto por último los campos conceptuales que tienen que ver con los conceptos, ¿sí? Ahora vamos con cohesión gramatical, que es la siguiente rama, ¿cierto? Hoy vamos a ver cohesión lexical y gramatical. Hoy vamos a la cohesión gramatical, que, como decíamos, es la parte externa de la oración. Ya dejamos de lado el vocabulario, dejamos de lado sinónimos, antónimos, dejamos de lado hiperonimia, conceptos, significados, y ahora lo que vamos a hacer es organizar. Así lo vamos a definir. Entonces dice, cohesión gramatical no se constituye la cohesión, ¿no? Este principio grande del texto, no solamente con la repetición de palabras, sino también utilizando ciertos recursos gramaticales que nos van a ayudar a establecer relaciones entre diferentes partes del discurso, en ocasiones la organización interna del mismo. ¿Sí? Entonces, importante, los recursos de cohesión gramatical lo que nos van a ayudar es a relacionar y organizar. Si nosotros podemos poner una palabra a la cohesión gramatical, sería relacionar y organizar. Mientras la cohesión lexical lo que nos ayudaba es que todo visualmente al momento de leer esté muy bien redactado, no haya repetición, no haya redundancia, exista un vocabulario rico, parezca que realmente todos los conceptos están unidos, etc. Lo que va a ser la cohesión gramatical, que es la parte externa, digamos, del texto, lo que nos va a ayudar es que todo esté relacionado y organizado entre sí. Cuando yo ya terminé de hacer todo mi texto precioso, bonito, con sinónimos, antónimos, familias lexicales y todo lo demás, la cohesión gramatical lo que va a hacer es organizar esto, ¿sí? Organizar y relacionar. Lo que nos va a ayudar es a organizar y a relacionar todo lo que nosotros hemos escrito. Vamos a ver, ¿qué recursos hay? Al igual que el anterior que teníamos familias léxicas, relaciones semánticas, etc. Aquí también tenemos recursos. Y en este caso solamente van a ser dos, elipsis y deixis, ¿sí? Estos dos se diferencian, son muy fáciles de diferenciarlos porque son como antónimos, ¿sí? Mientras uno dice sí, el otro dice no. Mientras uno dice pequeño, el otro dice largo. Así, igualito. Elipsis y deixis son recursos de la cohesión gramatical. Primero, elipsis. Lo vamos a poner en una sola palabra, o lo vamos a resumir en una sola palabra como la palabra omitir. Cuando nosotros hablamos de elipsis, vamos a hablar de omitir. Y si aquí hablamos de omitir, en deixis vamos a hablar de lo contrario, ¿sí? Vamos paso por paso. Entonces, ¿qué es la elipsis? La elipsis se forma cuando se omite un elemento que ya apareció anteriormente. Un elemento, una frase, una palabra, un sujeto que antes ya fue mencionado, se lo suprime para de esta manera, primero, evitar redundancia. Segundo, es una figura literaria que está muy bien utilizada para que el texto se comprenda. Y tercero, porque lo que nos ayuda esta elipsis es a que el texto no solamente visualmente sea bien, sino se comprenda de mejor manera.
Y el ejemplo es muy sencillo. Dice, hoy iremos a cenar y mañana de compras. La elipsis ahí se ha hecho en la palabra iremos, porque de otra manera, pues para redundar un poco, lo que se diría es, hoy iremos a cenar y mañana iremos de compras. ¿Sí? Se comprende, pero si yo elimino a este verbo iremos, se entiende el mismo sentido de la oración, porque yo ya en la parte anterior, antes de mañana iré de compras, yo ya mencioné el verbo iremos. Por lo tanto, yo lo puedo suprimir y la gente lo comprende y yo no tengo que estar redundando nuevamente al poner este verbo, ¿sí? Otro ejemplo muy sencillo, además de los que están aquí, podría ser, ella es bonita y ella también. En esta frase, por ejemplo, yo he omitido la palabra bonita, porque como ya mencioné antes, entonces quiere decir, si yo digo ella también, quiere decir que ella también es bonita, sin tener que decirlo, ¿sí? Entonces, elipsis va a omitir elementos que se mencionaron ya anteriormente. Y como dije, si es que elipsis era omitir, deixis va a ser lo contrario, que va a ser señalar. Mientras elipsis omite, deixis señala. Entonces, esta deixis lo que va a hacer es señalar tiempos, lugares, personas también, a través de elementos deíticos. ¿Sí? Estos elementos deíticos pueden ser un pronombre personal, un pronombre demostrativo, un pronombre posesivo o inclusive un adverbio. Vamos a retomar. Deixis lo que va a hacer es señalar algunos elementos. Va a señalar una persona, va a señalar un lugar, va a señalar un tiempo a través de elementos deíticos. ¿Sí? Estos elementos deíticos pueden ser un pronombre personal, yo, tú, él, nosotros, etc. Un pronombre demostrativo, este, ese, aquel. Un pronombre posesivo, mío, tuyo, vuestro, etc. O un adverbio que puede ser de lugar, de tiempo, etc. ¿no? Un adverbio de lugar, aquí, allá, de tiempo, hoy, mañana, también de modo, etc. Todos los adverbios que hay. ¿Sí? Entonces, deixis lo que va a hacer es señalar un lugar, un tiempo, una persona a través de cualquiera de estos elementos deíticos. Vamos a verlo mejor en ejemplos. Pero esta deixis lo que tiene es una particularidad de que se puede realizar por anáfora o por catáfora. Y como le digo, esta parte es muy sencillo porque todo es lo contrario. En anáfora, digamos, en anáfora es antes y en catáfora es después. Si anáfora dice sí, catáfora dice no, ¿ya? Lo vamos a entender mejor con ejemplos, pero siempre dentro de la cohesión gramatical recuerden que todo es antónimo. Elipsis era omitir, deixis es señalar, ¿sí? Ahora vamos a poner la diferencia entre anáfora y catáfora, ¿sí? Que es muy sencillo. La anáfora es un término que señala a otro que ya se mencionó antes, ¿ya? Ahora va a señalar un elemento que ya se mencionó antes. Y he puesto un ejemplo muy sencillo que dice, Ana besó a Juan. Ella siempre lo ha querido. En esta parte, Ana y Juan son los elementos que ya se señalan en un principio. ¿Dónde existe la anáfora? La anáfora existe cuando yo, en lugar de decir Ana nuevamente, lo señalo con un pronombre de tipo personal y en lugar de decir Ana, pues le digo, ella siempre lo ha querido. Entonces, al yo utilizar este pronombre lo que hago es omitir a Juan como tal, a omitir la palabra, el nombre Juan, dentro de la oración. Entonces yo aquí hago una anáfora porque con estos términos que ya se señalaron anteriormente, lo señalo con otros, en este caso con pronombres, ¿sí? Y yo estoy diciendo exactamente lo mismo. En lugar de decir, Ana besó a Juan, Ana siempre ha querido a Juan, lo que hago es señalar estos mismos dos conceptos, pero reemplazándolos con pronombres,
¿sí? Y como digo, si anáfora dice sí, catáfora dice no, ¿qué es la catáfora? Pues la catáfora es un término que señala algo que se mencionará después, ¿sí? La diferencia es que en la anáfora es un término que señala otro que se mencionó antes y en la catáfora un término que señala algo que se va a decir después. Pongo el mismo ejemplo de Ana y Juan, ¿sí? Ella siempre lo ha querido. Ella siempre lo ha querido. Yo no estoy diciendo quién o a quién, ¿sí? Pero yo sé que posteriormente, después, yo lo voy a mencionar. Por lo tanto, ella siempre lo ha querido. Juan era el amor de Ana. Entonces se comprende exactamente lo mismo. Sin embargo, yo he señalado primero con un pronombre personal dos objetos, dos personas que se van a mencionar posteriormente. Entonces, diferencia entre anáfora y catáfora. La anáfora se hace con un término que señala a otro que se mencionó antes. Antes yo menciono y luego lo señalo con algún pronombre, con un adverbio, con lo que sea. Y la catáfora lo que hace es señalar algo que se va a mencionar después, ¿sí? Por lo tanto, primero menciono los pronombres y luego hago mención de esos nombres o de esos objetos a los que se están refiriendo en un inicio. Entonces, repasamos. Deisis y elipsis, ¿no? Volvemos al principio. Cuando hablamos de cohesión gramatical, utilizamos dos recursos, elipsis y deisis. Elipsis, omito, deisis, señalo. Elipsis, omito algo que ya se mencionó antes y que por lo tanto se va a comprender y el público va a comprender de lo que estoy tratando. Deisis lo que va a hacer, antónimo, ¿no? Lo que va a hacer es señalar algo. Y esta deisis yo lo hago de dos formas, con anáfora o con catáfora. Con anáfora, cuando menciono un término que ya fue mencionado, utilizo un término que señalo con un término algo que ya fue mencionado anteriormente. Y catáfora, pues algo que se va a mencionar después. Hasta aquí todo sencillo. Y por último, también existen recursos que me van a ayudar a que se entienda el texto tanto a nivel léxico, es decir, tanto a nivel de palabras, como a nivel gramatical, es decir, de orden, ¿sí? Vamos a ver recursos que nos van a ayudar a que exista cohesión, exista este adherimiento de los textos, tanto en el campo de vocabulario como en el campo gramatical de organización y planificación. ¿Cuáles son estos? Pues son tres muy básicos y que nosotros siempre los estamos utilizando. El primero son los conectores. Los conectores son los que unen oraciones y párrafos y nosotros los utilizamos siempre para que las frases, para que las oraciones y los párrafos estén concatenados, estén unidos entre ellos, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos ejemplos de los que siempre utilizamos, como por ejemplo, además, también, por ello, es así y muchos más, ¿sí? Esos son conectores que nosotros utilizamos para unir oraciones o para unir párrafos, ¿sí? De esta manera, todo lo lindo que redactamos a nivel léxico, muy bien utilizando las correcciones gramaticales, nosotros tenemos que unirlos a través de conectores, que es lo que nos ayuda a tener coherencia léxica y gramatical. También existen los estructuradores, que como dice su propio nombre, lo que va a ayudar es a dar estructura al texto, a organizar la información del texto. Cuando hablamos de organizar, hablamos de poner todo en orden. Cuando nosotros ponemos todo en orden, decimos, a ver, este primero, este segundo, este tercero, este cuarto, este quinto, ¿no es cierto? Entonces, algunas de las frases de estructuradores que nosotros podemos utilizar es en primer lugar, en segundo lugar, finalmente. Estas palabras lo que nos dan es organización al texto, organización a los párrafos y a las ideas que nosotros estamos desarrollando a lo largo de todo el texto. Finalmente, los reformuladores. Estos reformuladores lo que hacen es presentar o explicar algunas ideas
que han sido tomadas en cuenta, pero que necesitan, como dice, reformular, necesitan explicarse un poco más. Y entonces aquí entra el típico o sea, que es el que más se utiliza para explicar, o el es decir, más bien, en suma y otros más, que lo que nos ayudan es a presentar o explicar ideas, a aumentar un poco más de información o como dice su propio nombre, pues a reformular las cosas. Entonces, tenemos tres tipos de recursos que nos ayudan a tener tanto cohesión léxica como gramatical. Los reformuladores, los estructuradores y los conectores. Y estos nosotros los estamos utilizando constantemente en los párrafos, constantemente en nuestros textos, porque lo que hacen es tener cohesión, como dice la clase del día de hoy. Hoy, unir correctamente párrafos, palabras, para que se comprenda el objetivo de lo que nosotros estamos intentando transmitir al público. ¿Sí? De esta manera, hemos terminado la clase del día de hoy sobre cohesión léxica y gramatical. Hemos revisado algunos de los términos que ya se han venido abordando desde la básica, desde la escuela, y que los hemos refrescado el día de hoy. También hemos conocido otros y todos estos lo que nos van a ayudar, como decía al inicio de la presentación, es a estructurar correctamente nuestro texto para que cumpla con el objetivo que nosotros hemos puesto, sea a nivel escrito o a nivel oral. ¿Sí? Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, formúlenla dentro del foro de la plataforma virtual. Muchas gracias.